Muy buenos días, Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Bienvenido a DICEDA, Alianza de Iglesias Cristianas Evangélicas de Argentina, y en este espacio que es de Cairo, Centro de Formación Pentecostal. Hoy estamos en la clase número 8 de Síntesis Bíblica 1, el Antiguo Testamento. Gracias por entender, por la tardanza de este video, pero vamos a hablar hoy sobre un tema muy lindo, un tema que realmente debería de preocuparnos en la lectura de todo y cada uno de los cristianos, y es los Salmos. Vamos a entrar hoy en Salmos, a explicarlo brevemente en esta síntesis bíblica de cómo poder entender este libro, si usted lo quiere llamar así, que en realidad está dividido en 5 libros, para poder entender, a leerlo, a comprenderlo y ver de qué manera estas adoraciones son las que traen siempre el recuerdo vivo de nuestro Señor Jesucristo y cómo pudieron predecir a través del canto 1000 años antes de que sufriera el dador de la vida por nosotros, nuestro Señor Jesús. Salmos, este libro tan hermoso en el cual es la parte fundamental del pueblo hebreo, y se puede conocer también cómo quiere que Dios, o sea, cómo Dios quiere que sea nuestro carácter con respecto a la presentación ante Él. Hay muchas personas que tienen un sentido un poco equivocado de lo que Dios quiere de nuestra vida o cómo debemos presentarnos delante de Él. Los salmos son las expresiones máximas justamente del pueblo de Dios hacia su Dios y de cómo puede entender la importancia de la palabra escrita inspirada por el Espíritu Santo. Pero vamos a orar, mis queridos hermanos, bienvenido, bendecida sea su familia en este día, y que cada uno de ustedes pueda comprender que estos cantos hermosos son para regalárselos al Señor. El Señor los inspiró para de una manera poder dárselo a su creación y que su creación glorifique su nombre para que el amor sea correspondido. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gloria, honra y alabanza. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por bendecir nuestra familia, Señor. Gracias por bendecir la familia, Padre de la gloria, de la fe. Gracias, Señor, porque a pesar de todo, tú siempre estás atento para que siempre tu pueblo siga, Señor, Padre de la gloria, dándote la manifestación, Señor, de su amor. Gracias, Señor, porque a pesar de las cosas que vamos pasando y sobrellevando en esta vida, sabemos de que tú estás muy atento a tu pueblo. Gracias, Padre de la gloria, porque cada uno de nosotros en el proceso va comprendiendo de que tu gran amor, tu inmenso amor, tu inagotable amor, nunca se ha apartado de nosotros. Bendecimos tu palabra, gracias por esta hermosa antorcha que nos brinda para que cada día pueda iluminar nuestras vidas y aún así la vida de aquellos en la cual nosotros se los acerquemos. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos acerca a ti, Señor, en el devocional diario, y el cual nos da vida, Señor Padre, en cada circunstancia por las cuales pasamos. Muchísimas gracias por tu amor y tu misericordia. Acuérdate que antes de venir, permítenos cosechar mucho, Señor, para ti, para que muchos sean los salvos. Te damos gracias, bendecimos este estudio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Clase número 8, Salmos. Y entiéndase bien, hay algunos que por ahí lo tienen como un poco medio pesado, ¿sí? Sea la realidad, tanto a Proverbios como a Salmos, pero debemos encontrar nosotros cómo poder entender este libro tan especial, ¿sí? Es un libro de cánticos, un libro de música, es un libro de poesía. ¿Se acuerda usted que la clase pasada era poesía didáctica, ¿sí? A través de lo que aprendimos de Job. Entonces, Job era poesía didáctica, siempre entra dentro de la poesía, ¿se acuerda? Porque está escrito en prosas, va de menor a mayor. Entonces significaba que era poesía hebrea, pero didáctica, para enseñarnos algo que correspondía directo uno hacia el otro. Bien, hay más también poesía didáctica que vamos a aprender en las clases que vienen, pero ahora entramos en esto, que justamente es Salmos y Cantar de los Cantares, y que es la poesía lírica, la poesía en la cual expresa algo de corazón. Vamos a ver que en esa expresión del corazón, en esa expresión lírica del hombre hacia su Dios y del hombre hacia su sufrimiento, del hombre hacia sus alegrías y del hombre hacia sus fracasos, siempre están dirigidas a Dios. Y hay algo bueno en esto de poder saberlo, es la manera en que nos dice cómo expresarnos ante el Señor. Mire cuán bueno el Señor que nos dejó escrito
cómo expresarnos en cada momento, en cánticos. Así que vamos descubriendo cómo quiere que nos presentemos. Somos un pueblo alegre. Él ya hizo un pueblo alegre. Vamos a leer primeramente el Salmo 100 y vamos a ver que Él siempre quiere un pueblo alegre, pero no es alegría siempre de gozo y algarabía. Aún en las penalidades tiene que ser alegre el pueblo de Dios. Tiene que tener eso de tener esperanza siempre, de saber que va a sobrepasar, sobrellevar por aquel que le da una mano toda la circunstancia que sea. Aún si está en tristeza, siempre terminaremos en gozo. Y eso es la manera en la cual nosotros debemos estar en nuestra vida. No que no pasaremos aflicciones, pero sí que hay alguien que Él pudo soportar todas las aflicciones por nosotros. Él fue tentado en todo pecado, y como Él ganó, entonces nosotros sabemos que tenemos un sumo sacerdote que nos conoce a nosotros y que sabe cómo somos nosotros, por eso que Él nos da la salida. Y eso es lo que interpreta Salmos. Así que vamos a comenzar. Hay algo que yo quiero que usted pueda entender, que cada uno de los salmos va a expresar de distinto tono lo que quiere decir el hombre a Dios y muchas veces lo que Dios le responde al hombre, ¿sí? Pero en este ir y venir de cánticos tenemos que entender de que Dios tiene preparado ángeles para que pueda acompañarnos en estos cantos. Por eso es que es fundamental la presencia del Espíritu Santo para poder comprender, entender y cantar esta parte que es fundamental, ¿sí? Son los himnos del pueblo hebreo. O sea, son los himnos nacional del pueblo hebreo. No es que simplemente el pueblo hebreo leía esto como una manera de un devocional. Son los himnos nacionales. A ver, ¿cómo poder explicarle? Es como si la Constitución argentina estuviese dada en salmos y cada vez que vamos a un colegio o alguna festividad importante, se cantaran, ¿sí? En Argentina, pero como salmos. La Constitución Nacional como salmos. ¿Se imagina usted? Bueno, el pueblo hebreo tenía esa costumbre porque todo se centraba donde estaba Dios. No había un instituto gubernamental en el cual todo le tiraran sus leyes. Sí que había escribas, leyes y hombres de ley que se dedicaban a eso, pero esas leyes eran dadas por Dios. Si usted quiere entenderlo un poquito más, para hacerlo más didáctico, si usted quería ir a la casa rosada de Dios, usted tenía que ir al templo de Dios. Si quería hacerle un piquete al presidente hebreo, tenía que hacerle el piquete en el templo de Dios. ¿Sí? Si bien nunca se lo iban a hacer, porque sabían el respeto y el amor que le tenía a Dios, pero si vamos a ver, si Dios fuese argentino, le harían un piquete, pero en el templo de Dios, ¿me entiende? Entonces, mire qué lo importante que eran los salmos. Los salmos eran el himno nacional, en el cual ellos podían ir y presentarse ante Dios, ya cantando desde antes que llegasen a la casa de Dios. Ese hermoso Salmo 122, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová yo iré, se cantaba antes de llegar a la casa de Dios. Entonces, no había manera en que Dios no le respondiese. Y eso es lo que yo quiero que entienda, o que queremos que entienda usted, que hay maneras de poder expresarse en la presencia de Dios. Y el Salmo 100 es uno de los salmos más lindos para poder entender cómo quiere Dios que nos presentemos a Él. Yo estoy pasando una situación bastante mala en este entonces, o bastante buena. Pero ¿cómo hago para presentarme? Dios tiene una manera de mirarnos a nosotros, más allá que vaya a cantarle una pena, o una alegría, un gozo, o algo que me pasó. Y dice así el Salmo 100 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cantad alegres a Dios, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo a nosotros, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Entiende lo que hay? Hay una relación en la cual le está diciendo a través de los salmos, a través de la inspiración del Espíritu Santo, cómo quiere Dios que vengamos a su presencia. Por eso debemos entender, porque si no estudiamos los salmos, si no sabemos cómo cantarle al Señor, cómo hablar con el Señor, no sabemos cómo ponernos nosotros en cada situación para que Dios nos escuche. Y fíjese que dice, cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. No es que dice, no les voy a permitir que ustedes vengan con tristeza, pero yo les dejé escrito cómo deben presentarse en las tristezas, en las alegrías,
en los fracasos, en los aciertos. Siempre está dicho cómo ustedes pueden venir a mí para que yo me goce con ustedes, me duela con ustedes y pueda darles, sí, la solución desde el cielo. Por eso dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecí su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Mire qué bueno que es Dios, que nos permite a nosotros en toda situación poder cantarle y que Él preste atención. Es un Dios que ama justamente el canto, ama lo lírico, ama el expresarse justamente de esta manera. Yo no sé si usted se imagina a Dios cantando, cómo será la voz de Dios, o cómo será el canto de Dios, o cómo serán los ángeles que están alrededor de Él y que están cantándole, ¿sí? Pero mire cómo es bueno de Dios que cada vez que Él habla o cada vez que Él deja escrito algo, es simplemente para nuestro beneficio. Por eso es que inspiró a estos santos hombres de Dios para que nosotros pudiésemos gozarnos del mismo beneficio. Él no lo hizo simplemente para que estos hombres pudieran expresarse, sino para que nosotros pudiésemos aprender. Salmo significa cantos, himnos o alabanzas. Dice en hebreo, el libro de los salmos se llama libro de las alabanzas. O sea que no hay otra manera de tomarlo así. Y acuérdese que ellos en cada festividad no leían otro libro que no sea el de alabanzas, el de salmo. Dice adoración, los salmos son el himno nacional de Israel. Son 150 poemas que debían de llevar música para la adoración. La adoración es la idea céntrica. Los salmos magnifican y alaban al Señor, exaltan sus atributos, su nombre, su palabra y su bondad. Relacionan toda experiencia humana con Él. Relacionan toda experiencia humana con Él. Los salmos relacionan todas tus experiencias humanas con el Señor. Si entendiéramos eso, tendríamos un salmo para todos los días. Tendríamos ese hermoso canapé celestial para dedicarle a Dios todos los días. Al levantarnos ya con leer el Salmo 100, estaríamos ya siendo entendidos por el Señor, aparte de nuestra oración. Y eso es lo que debemos de aprender. ¿Por qué es tan lindo, tan hermoso el libro de los Salmos? En la nota principal del libro, Adoración y Alabanza, en todo lugar y en toda circunstancia, en la campaña de la gran congregación en el templo, o en las soledades del desierto, bajo los cielos estrellados del campo o en la oscuridad de una cueva. Adoración y alabanza es la alegría, adoración y alabanza en el dolor, con una sola excepción, dice. Salmo 88, todos los salmos que comienzan en el dolor y desesperación terminan con una nota de confianza en aquel que está por encima de toda circunstancia y en el control de toda eventualidad. El único salmo es el 88 que no termina bien, para que usted entienda. Los demás salmos empiezan con una angustia o con una alegría y terminan alabando a Dios. El Salmo 88 es el único que termina, por así decirlo, mal. Termina en que Él está en la angustia y en la aflicción, ¿sí? Los demás no. Dice así, los salmos expresan toda gama de sentimientos y experiencias humanas, de modo que tanto las lágrimas como los cantos de nuestro corazón hallarán siempre un eco en los salmos. Vemos la vida del creyente retractada en todas las experiencias de gozo, dolor, de victoria y de fracaso. Si usted mira los salmos y usted lo aprende, no hay ni una sola circunstancia que deje afuera al ser humano de poder expresar su dolor ante Dios. Ya sea moderno, si usted lo quiere tomar así, o ya sea antiguo, todas las circunstancias humanas pueden verse en los salmos para poder expresarle a Dios. Quizás no hay alguna terminología que usted tenga como moderna, pero el dolor sí, obviamente, viene desde los primeros tiempos. Y Dios conoce el dolor de los humanos a causa de nuestro error, no es a causa de Él. Acuérdese que hay uno que falló, y porque falló ese y todos pecamos, entró la muerte. Pero así como ese, también vino uno que no falló, y a causa de ese mismo uno entró la vida. Entonces, la elección nuestra es la vida. ¿Para qué ya dejamos al que nos causó dolor y muerte? Dice, ¿quién escribió los salmos? A diferencia de todos los demás libros de la Biblia, los salmos no fueron escritos todos al mismo tiempo y por una persona. Se les llaman los salmos de David por cuanto fue David su escritor o compositor principal.
El dulce cantor de Israel es indudablemente el que da la nota tónica y su voz alcanza mayor altura en el coro sagrado. Pero hubo también otros hombres inspirados por el Espíritu Santo que escribieron salmos, tales como Asaf, los hijos de Coré. Por todos recuerdan, pobre, la rebelión de Coré, pero los hijos de Coré eran salmistas, ¿sí? Gedetum, director del músico, pero no nos preocupamos mucho en eso ahora, ni quién escribió ni cuánto escribieron, sino que hay muchos que escribieron los salmos en distintos tiempos, y Dios preparó este hermoso libro para que nosotros los disfrutemos. Divisiones principales de los salmos. Y en esto quiero que aprendamos mucho, porque hay veces que no sabemos cómo interpretar este libro, y hay muchas cosas que pasamos de largo por el simplemente hecho de no conocer quizás el idioma hebreo, pero no es muy difícil. Dice, desde tiempo muy antiguo el pueblo escogido tenía salmos divididos en 5 libros, tales como aún lo muestra en la Biblia. Si usted leyó los salmos y le prestó atención, se va a dar cuenta de que en serio está dividido en libros. De un salmo a tal salmo, después cuando termina va a ver que dice libro primero, libro segundo, libro tercero. Y todo eso tiene un porqué. El libro primero es del Salmo 1 al 41, ¿sí? El libro segundo es del Salmo 42 al 72. Si usted le presta atención, va a ver que así, cada vez que termina un libro, debajo de un salmo, le dice cuál libro estaba leyendo, cuál comienza. El tercer libro es del Salmo 73 al 82, ¿sí? Y el último libro, el quinto, es del Salmo 107 al 150. Los dividieron en libros porque tienen una causa, una razón por qué dividirlos así. Porque no todos los salmos se cantaban en el templo, ni todos los salmos en un principio tenían título, ¿sí? Entonces, hay un salmo también, no sé si usted se acuerda, el más largo, pero ahora lo vamos a ver, el Salmo 119, que tiene el alfabeto hebreo. Entonces, las razones que tiene el alfabeto hebreo, que usted va a ver que empieza con una letra hebrea y todo el texto comienza con esa letra hebrea. Si usted nunca le va a prestar atención, pero acuérdese de eso porque tiene una razón del por qué está así puesto de esa manera. Era para que el pueblo judío pudiese enseñárselo mejor a sus hijos. Enseñándole ese salmo, le enseñaba justamente el alfabeto. Fíjense en qué buenos que eran, que nosotros necesitamos que vayan a la escuela para poder enseñarles esas cosas. Sin embargo, ellos se ocupaban en sus hogares de poder enseñarle bien a sus hijos a través de la palabra de Dios. Mire si no es didáctica, ¿sí? Ellos aprendiendo el Salmo 119 podían aprender justamente el alfabeto hebreo. ¿Hay algún salmo en la Argentina que enseñe esas cosas a los chicos? Dice así: esta alabanza a Dios eterno, repetida como una declaración de fe, al final de cada libro se denomina doxología, de modo que cada uno de los grupos termina con una doxología, y el Salmo 150 constituye en sí una doxología de la totalidad de los salmos. ¿Qué estoy hablando? Cada uno de estos libros termina con una alabanza a Dios, y el Salmo 150 es todo alabanza a Dios, pero no solamente a Dios, sino a su palabra. Vamos a ver uno para verlo así de campo. A ver, el Salmo 41:13. Vamos a buscar Salmo 41:13. Es el final del Salmo. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Todo terminan así estos. Por eso es la causa de la división de los libros. Vamos a ver 72:18. Que es el final. Ahí está. 72:18. Bendito Jehová, Dios de Israel, el único que hace maravilla. Bendito su nombre glorioso para siempre. Amén. Esa es la razón del por cual ellos los dividían en libros, porque cada libro no solamente necesitaba alabarle a Dios, sino al final siempre va a ser terminar alabando al mismo Señor en el cual ellos le cantan. Mire cuántas cosas que se va aprendiendo dentro de los salmos.
¿sí? Si usted ve 106.48, quiero verlo para que vean lo mismo, 106.48. Dice así, que es el final justamente: bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, amén, aleluya. ¿Sí? Entonces, esa era justamente la razón de dividirlo en 5 libros, que en cada división de cuartos de libro venía una alabanza al Señor, una doxología, terminaba con esa alabanza al Señor y a su palabra. Y el Salmo 150 es toda una alabanza al Señor. Entonces, cuando usted ya va aprendiendo estas cosas, va sabiendo interpretar cómo hacerlo, va sabiendo el porqué de estos salmos y estas divisiones tan lindas. Dice así, porque vamos a ver también por qué dice aleluya, ¿sí? Lo va a ver ahí, lo va a ver también al final de nuestra vida, al final de esta historia ganada por el Señor, o sea, en Apocalipsis. Dice, temas para detenerse a meditar, cantos para toda ocasión. Ha habido muchos intentos de clasificar los salmos en realidad. Se pueden agrupar de diferentes formas, pero una de las notas sobresalientes de estos signos del pueblo de Dios es que expresan, como dijimos, toda la gama de experiencias y emociones del creyente. Inspira, o sea, puede decir confianza, consolación, acción de gracia, alabanza, pena por el pecado, petición, conflicto con el enemigo, enfermedad, Dios en la naturaleza. Expresan todas las cosas que al ser humano le pueden pasar. Dios nos conoce desde el principio al fin. Y Él sabe cómo muchas veces no tenemos palabras para expresar lo que nos pasa. Por eso es que siempre Él dejó los salmos para que pudiésemos saber cómo expresar a Dios nuestro dolor, nuestra alegría, nuestro fracaso o nuestros aciertos también. Y eso sería bueno, poder empezar a compartir con el Señor nuestros aciertos. Qué lindo es hacerlo parte al Señor cuando tenemos algo bueno, cuando tenemos gozo, cuando algo nos viene bien a nuestra vida, poder compartirlo con el Señor también. De hecho, si está escrito, Él está interesado en eso. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. No hay libro en la Biblia que exalte tanto la palabra de Dios como lo hacen los salmos. ¿Qué hacen los salmos entonces también? Exaltan y alaban la palabra de Dios, porque es ciertísima, no hay manera de decir que no. El capítulo más largo de la Biblia sabemos cuál es, ¿no? El Salmo 119. Contiene 176 versículos, de los cuales 174 encierran algún brillante tributo a la palabra de Dios. Mire cuán interesado está el Señor en que nosotros conozcamos su palabra. Si usted no la lee, no va a saber cuán maravillosa es. Pero cuando usted lee su palabra, se da cuenta cuán maravillosa y cuán buena es a nuestro corazón su palabra, si la cumplimos. De la misma manera, muchos otros salmos manifiestan leal devoción a la palabra sagrada. Salmo 101, 12, 18, 19, 33, 37 y 40. Dice, historia de los signos. Alrededor de 21 salmos se refieren a la historia de Israel. 21 salmos, a la historia de Israel. Desde el tiempo de Moisés hasta los días de la restauración de Esdras y Nehemías. Dice, periodo del Éxodo, por el paso del desierto y la colonización de Canaán, periodo del reino de David, ¿sí? Perseguido, coronado, agobiado por su pecado, agobiado por la rebelión de Absalón, su hijo. Salmo 18 es un resumen de su experiencia. También Salomón tiene 2 salmos, el Salmo 72 y el Salmo 127, cántico de gloria y dedicación de la casa. Dice, periodo del cautiverio y de la caída de Jerusalén, Salmos 74 y 79, caída de Jerusalén, dolor de los cautivos. Dentro de los que denominan dolor de los cautivos está el Salmo 80 y el Salmo 137. El Salmo 137 es el único salmo que muestra dónde estaban cuando escribían este salmo. ¿Sí? A ver, vamos a ver, Salmo 137. Versículo 1 dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión.
¿A dónde dice que estaban? Junto a los ríos de Babilonia. O sea, es el único salmo que da a entender dónde estaba Israel y cómo era donde estaba Israel cuando estaba justamente llevado cautivo. Dicen, los sauces colgamos nuestra zarpa. Entonces, da a escribir qué estaban haciendo ellos como esclavos justamente en ese lugar. Es el único salmo que da a entender eso. El gozo del regreso, Salmo 85 y 126, construcción y dedicación del segundo templo, Salmo 146, 47 y 50, posiblemente escrito por Ageo y Zacarías. Miren los tiempos que van pasando, por eso es que Salmo no se hizo por un solo hijo de Dios y en un mismo tiempo. El Salmo 102 ha sido llamado el Salmo del judío errante. Se lo denomina así porque el profeta salmista ve al pueblo de Dios errante y desolado, pero aunque se ha puesto el sol de Israel, no será para siempre. Cuando llegue la hora de Dios, Él volverá a mirar con favor a la nación escogida y reconstruirá a la ciudad amada. Es un salmo donde usted lo lee y se da cuenta de la angustia de aquel que lo está redactando, que lo está viviendo. Salmo 102, vamos a ver un poquito. Dice así, en el nombre de Jesús. Dice, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No esconda de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme en el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Mire la angustia que tenía este varón que estaba justamente escribiendo cómo él podía ver a su pueblo, a su nación. A ver, podemos explicar algo. El que escribió este salmo, oración de afligido, dice, oración del que sufre cuando está angustiado delante de Jehová y derrama su lamento. ¿Sabe por qué estaba tan angustiado esta persona? Porque veía al pueblo de Israel cómo se caía, veía al pueblo de Israel cómo estaba en pena a causa de su pecado, veía al pueblo de Israel cómo era llevado errante sin tener un lugar a causa de sus maldades. Y él era parte de ese pueblo. Acá no dice el Salmo si él había pecado y él era parte, o sea, si él tenía parte en este castigo, pero lo que sí dice que él estaba sintiendo la aflicción de su pueblo. Y escúcheme, la dureza de nuestro corazón, y estoy hablando de la Argentina porque vivo en la Argentina, que jamás nos preocupamos por el otro. ¿Quién sería capaz de llorar por un vecino que la está pasando mal? Si fuese tu amigo estaría llorando y un amigo íntimo, pero ¿quién sería capaz de llorar por el barrio que se está perdiendo en el Umbanda o por la esquina de tu casa que está encontrando maíz pisingallo y un montón de colores y flores ahí? Nadie, nadie llora y esa es parte de tu país, es parte de tu barrio, es parte de lo que vos estás viviendo todos los días. Te cruzás con ellos, comprás el pan en la misma panadería y aún en el almacén te pones a hablar con ellos. Pero ni gemimos en nuestro hogar, ni le decimos que estamos gimiendo por ello, pero no queremos leer los salmos para poder saber cómo hago, Señor, para poder entregarte delante de ti a aquellas personas que están cayendo por el pecado. No es que sea duro, sino me estoy hablando a mí primeramente, porque yo no lloro por mi barrio y en realidad deberíamos de hacerlo todo. Si vos ves que cada vez hay más chicos en tu esquina, si cada vez que ves que hay más jóvenes que solo se preocupan por lo externo, por la carne, no importa si no tienen para comer, pero tienen una moto haciendo ruido y una chica colgada atrás, tenés que llorar y tenés que presentarlo delante de Dios, no para que los castigue, sino para que los convierta y esas personas puedan hacer el bien a tu nación. Cuán ingratos somos, ¿no? Pero para poder llorar por nuestro dolor somos los primeros en el cual usamos todos los salmos, la Biblia, y si hubiese un compendio más grande también lo usamos. Por eso es que debemos comprender por qué el Señor, que conoce nuestras vidas, nos dejó esto escrito, para poder decir, si tienen un problema, preséntenmelo de esta manera. Si tienen algún agobio, ustedes busquen aquí en mi palabra.
Yo no exalto mi palabra por exaltarme a mí mismo, sino exalto mi palabra porque se las regalé, porque es la manera en que ustedes pueden tocar mi corazón. Alabado sea el Señor por los salmos entonces. Instrumento de júbilo. Los hebreos conocían una gran variedad de instrumentos y en esto me gustaría hablarle un montón. Yo sé que no hay muchos que me están escuchando, pero quiero que usted aprenda para que muchos puedan escuchar a través suyo lo que dice la palabra del Señor. Los hebreos conocían una gran variedad de instrumentos, una gran variedad de instrumentos, ¿sí? La cuestión es que se cante para el Señor. Dice, de instrumentos musicales, y no tenían dudas acerca de su empleo en el culto a Dios. Todo instrumento conocido a la cultura musical era aprovechado en el servicio de los coros del templo. En el gran coro de Aleluya del Salmo 150, me encanta la palabra Aleluya, dice, aunque nos digan Aleluya, gloria a Dios si te dicen Aleluya, dice, en el gran coro de Aleluya del Salmo 150 se menciona nada menos que 8 diferentes instrumentos. Dice, parece que los hubo de 3 clases. El primer grupo se formó de todos los instrumentos de viento, bocinas, flautas y también se usaban trompetas. Dice, los instrumentos de cuerda en el segundo formaban el segundo grupo. El más común de estos fue el arpa, los hubo de varios tipos. El nombre de salterio abarca toda una clase de instrumentos de cuerda como una orquesta moderna. El tercero, los instrumentos percusivos forman este grupo. También los había de varios tipos, como pueden verse y observarse siempre. La actitud que estos instrumentos debían de ser usados en la alabanza especifica muchas veces en los salmos. Salmos 33.3, cantarle con cánticos nuevos, tañendo. Entonces, siempre, aún en los salmos, nos dice de qué manera y qué instrumento poder usar. Y tenía una razón. Mire qué bueno que es Dios, que hasta le decía qué instrumento, qué clase de instrumento y cómo usarlos. ¿Sí? Nadie iba a poder adorarle al Señor haciendo mucho bochinche. Simplemente sabía que el tema de la adoración venía con una música suave y el tema de la alabanza venía con alegría, con salterio, con todo lo que podía darse en un tono alto. Dice, es indudable que el tono suave o resonante, solemne o jubiloso, majestuoso o delicado, dependía de lo que se quería expresar al Señor. Dependiendo de lo que el ánimo que usted tenía o el salmo que estaba cantando lo quería expresarle, así entonces debería de ser la música. Mire cuánta atención deberían de poner las personas que tenían que escuchar al pueblo cómo se iba a expresar. Si bien el sumo sacerdote y los sacerdotes y los levitas tenían salmos para poder ir subiendo la explanada hasta llegar al lugar santo, ¿sí? Y después obviamente el sacerdote al lugar santísimo, pero ellos en cada escalera podían ir subiendo cantando los salmos y en cada descanso también decir Selah. Estaban preparados para eso, pero después tenían que escuchar al pueblo sobre el gemido del pueblo y darle una canción a ese gemido o a esa alegría del pueblo. ¿Me va entendiendo? Los que ministraban la alabanza en los salmos también tenían que escuchar al pueblo cómo estaba el pueblo y qué iba a cantarle el pueblo a su Señor y acompañarlos. Hay quienes piensan que solo hay un buen clima de alabanza y de adoración cuando el volumen de voces e instrumentos está al máximo. Otros, por el contrario, opinan que solo se puede adorar al Señor y alabarlo con los signos más quietos y suaves. ¿Qué opinión tendrá Dios de esto? ¿Usted cree que dejó algo escrito para aquellos que dicen, no, se alaba al Señor cuando estamos allá en lo alto y todos los instrumentos y todo cantando y saltando? ¿O se alaba al Señor cuando estamos en adoración y estamos casi que no se escucha el cántico? ¿Habrá dicho algo el Señor? Vamos a leer, a ver, Salmo 47:7, ¿sí? Búsquelo. Salmo 47:7. Dice así el Señor. Porque Dios es el rey de toda la tierra. No hay duda de eso, ¿no? Cantarle con inteligencia.
Mire qué bueno que es Dios. Que hasta eso, ¿sí? Porque Dios es rey de toda la tierra, cantale con inteligencia. Sean sabios ustedes también. Sepan el estado de ánimo del pueblo. Sepan y miren a ver al predicador, qué es lo que yo hablo a través del predicador, de la prédica. Y sepan ustedes lo que llevan adelante el himno al Señor, cómo pueden alabarme en esa hora y en ese día. Qué lindo es cuando hay hermanos que están dedicados justamente a la alabanza, a la adoración, cuando hay levitas que quieren que el pueblo le cante a Dios y no que ellos sean magnificados por el pueblo. ¿Sí? Qué bueno porque hay muchos hermanos que están en esa hermosa situación de poder escuchar al pueblo y acercarlo más a Dios a través de la alabanza y del don divino que les fue dado. Los títulos de los salmos, dice, 116 de los salmos tienen títulos. Estos no forman parte del texto sagrado, el título, obviamente, pero son altamente instructivos en lo que concierne a las circunstancias que determinaron la composición del salmo. O sea, los títulos están puestos después, pero para que entendamos hacia quién fue dado el salmo, ¿sí? Los títulos pueden sugerir cualquiera de los puntos siguientes: nombre del autor, directiva a los músicos, el momento histórico, el uso litúrgico, el estilo del poema, el acompañamiento instrumental o el ritmo con el cual debería de cantarse la letra. A veces incluye todo esto, como el Salmo 60. En el Salmo 60 se dice todas estas órdenes. Pero vamos a ver algunos ejemplos, que yo sé que lo va a sorprender a usted. Nehinot, ¿sí? Si usted lee en los Salmos capítulo 4, o sea, en el Salmo 4, 6 o 61, va a ver que dice Nehinot, y a veces se habrá preguntado, ¿qué significa esto que dice el Salmo? Significa instrumento de cuerda. Cuando dice Nehinot, entonces vamos todos a cantar este Salmo con instrumento de cuerda. Ya sabían todo, traigan las liras, las guitarras, todo lo que se pueda tocar, tañir. ¿Usted se acuerda que había un profeta que le pidieron que profetice y él dijo no, pero primero traeme un tañador, traeme a alguien que toque la lira, que toque la guitarra? Y cuando el tañador estaba tocando, el dedo de Dios vino sobre el profeta. Mire cuán importante que es la música para el Señor. Estamos hablando de Dios, no estamos hablando del hombre ni de un capricho. Dios pone en el corazón eso, tráigame un tañador, tráigame a alguien. ¿Por qué? Porque hay una relación entre lo que yo le voy a decir y lo que él necesita escuchar. Pero eso se adereza siempre con una alabanza y una adoración. Qué lindo que tengamos esa costumbre, ¿no? Vamos a hablar al Señor y enseguida estén prestos los músicos ahí. ¿Qué vamos a decirle hoy al Señor? Dice así, Nehilot, que es parecido, el otro es Nehinot, y este con él, el Nehilot. Ejemplo, Salmo 5, dice, significa octava, ¿sí? Y probablemente quiere decir que bajos o voces de varones, ¿sí? Junto con seminit, significa eso, las voces de varones. Cuando está puesto seminit ahí, vamos los varones que vamos a cantar. Bien, Sosanín, ejemplo, Salmo 45, 69 y 80. Significa lirios, posiblemente un canto primavera o metafóricamente un coro femenino. Cuando sienta Sosanín, usted ve, están cantando las mujeres. Sosanín, este salmo lo voy a llevar para que cantemos todas las mujeres. Qué bonito que sería eso. Y Alamot, dice ejemplo, Salmos 46, significa vírgenes o un coro de doncellas. Así que ahora hemos aprendido algo. Cuando veamos Alamot, que está en el Salmo 46, sabemos que ahí cantaban las doncellas. Se callaban las mujeres, se callaban los hombres. Dios quería escuchar a las doncellas. ¿Sí? Cuando decía Sosanín, se callan los hombres, se callan las doncellas, cantan las mujeres. Y cuando dice Seminit, se callan las mujeres, se callan las doncellas, se escuchan los hombres. Mire qué ordenado que era el Señor. Cada uno tenía su parte. Qué bueno que es eso. Otros títulos tales como Gitit en el Salmo 8, 81, 84, Mut Laben o Agelet Sahar, dice, significan posiblemente una melodía determinada. ¿Sí? Cada vez que querían ese salmo en una melodía determinada, entonces ellos le ponían al principio cómo querían que ese salmo venga o con qué melodía venía. Entonces cada uno de los que estaban y participaban sabía qué era lo que iban a cantar. Acuérdense que la explanada del templo no había poca gente.
De hecho, había muchísima gente. Y cuando hablo de muchísima gente, y en aquel entonces no había parlantes ni había equipos sonoros como hay ahora. No había un equipo de audio que pudiera tener parlantes atrás del pueblo y adelante y tenía retorno para el alabancista. No, ellos tenían que estar con los instrumentos que tenían y poder cantar todos juntos. Por eso era fundamental de que cantasen juntos. Estamos hablando de 600.000 personas, había muchas personas ahí en todo el pueblo y que se aglomeraban ante el templo. Imagínense cómo podían hacer todos para poder cantar o escuchar a los que cantaban adelante. Ellos escuchaban la música. Dice así, los salmos Jalel, usted cuando vea ahí los salmos Jalel, y que son muy lindos, son del 113 al 118, son los salmos que se cantaban en las Pascuas. En las Pascuas se cantaban justamente esos salmos. 113 y 114 al comenzar la comida y 115 al 118 al terminarla. ¿Qué quiere decir esto? Entonces debe de haber sido los signos que Jesús y sus discípulos cantaron la última cena. De modo que el Salmo 118 fue el himno de despedida de Jesús que Jesús cantaría a sus discípulos antes de salir a la cruz después de la cena para dirigirse a su Calvario. El Salmo 118 fue el que cantó el Señor Jesús antes de entregarse por mí y por vos. Vamos a escuchar un cachito este Salmo. Salmo 118. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Jehová, para siempre su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jab, y me respondió Jab poniéndome en lugar espacioso. ¿Usted se lo imagina el Señor Jesucristo cantando este salmo que es más largo, y sus discípulos escuchándolo, y después a las pocas horas verlo en la cruz del Calvario? Por eso es que muchas personas decían, ¿cómo puede ser que lo escuchamos con sus discípulos cantar este hermoso salmo, y que ellos sabían de qué se trataba el salmo, y ahora los vemos ahí como un ladrón crucificado y lleno de sangre? ¿Cuál era la relación que tenía con Dios ahora? ¿A dónde está esa relación que tanto él decía, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, la voluntad del que me envió? Pero él sabía quién le cantaba, y él sabía el por qué cantaba. Y él sabía por qué con sus discípulos estaba justamente tan deseoso de poder comer esas Pascuas, porque sabía que debería cantar ese himno. Cánticos de los peregrinos, Salmos 120 al 134. Estos salmos, como pueden observarse en tu Biblia, se llaman cánticos graduales. También se los llaman de los peregrinos, pues parece que estos eran los himnos que entonaban los que subían a Jerusalén para las grandes fiestas de adoración nacional. Qué bueno tenernos cuenta para nuestro próximo viaje. Aún te dejó salmos para cuando vos viajes. Qué lindo que es el Señor. Cuando estén viajando, cánteme el Salmo, del 120 al 134, por favor. Mirá vos qué lindo, mientras vas en un micro, ¿no? Podés ir cantándole estos salmos, porque sabés que el Señor los hizo justamente para los peregrinos. La cuestión es que nosotros no aprendemos los salmos ni aprendemos a cantarlos. Sí lo aprendemos la letra, pero no a cantarlo. Y estaría muy lindo que este himnario de la vida y del corazón eterno pudiese ser cantado. Qué lindo. Dice, a ver, aleluya, esa palabra que tanto muchas veces nosotros no queremos decir, o que por ahí le parece repetitiva. Cuando usted está en la congregación y hay un hermano, ¿no?, que siempre está aleluya, aleluya, y alguno hasta a veces lo mira así del costado, tanto aleluya le va a decir. ¿Qué significa la palabra aleluya? Sabe usted, alabe al Señor. Así se titulan los 5 últimos salmos, desde el 146 al 150. Mire cómo se denominan. Aleluya. Dice, la palabra aleluya significa alabarle al Señor. La palabra aparece a menudo en otros salmos. La explosión de aleluyas con que el libro de los salmos llega a su clima y su final, luego la encontramos al final de la Biblia misma, donde la repiten los coros celestiales de los redimidos. Apocalipsis 19, 1, 3, 4 y 6. Ese mismo aleluya, ¿sí?, que 1000 años antes escribieron de la muerte de Cristo, es el mismo que se va a escuchar al final en Apocalipsis
cuando los santos le cantemos al Señor, los redimidos. ¿Sabe que usted va a cantar en el cielo? ¿Y qué voy a cantar yo? Aleluya. Qué lindo cuando digamos, dice, se aprendieron, a ver, a los redimidos vengan para acá, dice el Señor. ¿Se aprendieron los Salmos 146 al 150? Yo ya estoy estudiando. No quiero que venga el Señor y me pregunte allá, diga, no, no sé, Señor, cómo era. ¿Cómo que no? Si dejé yo este cántico para cuando ustedes estén conmigo. No podremos, dice, agotar los tesoros del libro de los Salmos. Es probable que este libro sea el más comentado de toda la Biblia, ya que es imposible entrar en los detalles de sus riquezas en un estudio sintético como este. Convendrá que prestemos atención especial al aspecto que más nos interesa en este panorama bíblico, ver al Señor Jesucristo en cada libro de su biblioteca. Salmos es uno de los libros proféticos mucho más acertado que cualquier otro libro con respecto al Señor Jesucristo. Salmo, esta poesía, no solamente es lírica, sino profética, y es la que mejor describe los sufrimientos de Jesucristo. Una de las maravillas más fascinantes de los Salmos es su revelación profética cuanto al Mesías, el Señor mismo. Dice, observa este hecho cuando dice a sus discípulos, ¿qué dice? Lucas 24, 44. Dice, era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor Jesús sabía que en los salmos estaba escrito de él, 1000 años antes. El libro de los salmos es un evangelio en profecía. Leyendo los pasajes indicados, usted se va a dar cuenta de cuán acertado justamente es este libro de Salmos sobre los sufrimientos de Jesucristo. Dice, hay dos salmos principales que en la mayor parte de su contenido predicen claramente la agonía de la cruz. ¿Se acuerda usted? ¿Leyó el Salmo 22? ¿Sí? A ver, fíjese el principio del Salmo 22. ¿Se acuerda lo que dice? Dice, al músico principal sobre Ajet Sahar, Salmo de David. ¿Sí? Porque esto es lo que decía David. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí la salvación y de las palabras mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Se acuerda de esto? ¿Se acuerda quién dijo en la cruz del Calvario también, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesucristo. Acá lo está diciendo David 1000 años antes, pero el Señor Jesús en la cruz del Calvario dijo, Elí, Elí, lama sabataní, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nos maravilla pensar que estos salmos den una descripción tan exacta de las agonías de la muerte por crucifixión en una época en que no se conocía esta cruel manera de condenar la muerte. Fueron los romanos, siglos después, quienes introdujeron esta horrible pena de muerte por crucifixión. Solo por el Espíritu Santo, David pudo experimentar la revelación de la agonía del Calvario. Cuando David escribió este salmo, no se conocía la muerte en cruz. ¿Sí? Fueron los fenicios, y después los romanos le sacaron la idea a los fenicios para crucificar a los ladrones. Pero ya 1000 años antes, David en el Espíritu estaba profetizando lo que nuestro Señor Jesucristo iba a sufrir en esa cruz. Un escritor cristiano expresó, dice, en otras partes de la Escritura Sagrada nos hablan de Jesús, de su sufrimiento vicario, de su amarga agonía, pero en los Salmos es a Él a quien escuchamos. Él es mismo quien se queja, que suspira y gime bajo la mano del príncipe de la potestad del aire y de sus siervos. Esto es el diablo. Él es quien tiembla bajo el peso de la ira de Dios. En el Nuevo Testamento vemos únicamente indicios de los terribles combates de su alma. En los Salmos vemos toda su agonía. A medida que leemos los Salmos, vamos a ir encontrando muchos otros pasajes que señalan al Mesías. Tan maravillas y adorarás una vez más a aquel que nos amó y entregó su vida por nosotros. Miren, el Salmo 22, 23, el Salmo 22, 23, 24, nos representan al Señor como la cruz, el cayado y la corona. Nos representa lo que hizo el Señor, lo que hace el Señor y lo que va a hacer el Señor. Nos presentan la cruz porque es nuestro Salvador,
nos presenta el cayado porque es nuestro pastor y nos presenta la corona porque Él es nuestro rey. Mis hermanos queridos, una breve síntesis de lo que es Salmos, pero de lo que nosotros podemos encontrar y muchísimos más dentro de estos cánticos tan hermosos. Debemos de estudiarlo ahora con entendimiento, debemos de alabarle con inteligencia, no solamente cuando hay un coro, no solamente cuando hay cuerdas, no solamente cuando hay salterio, panderos, sino cuando lo leemos. Debe ser la música de nuestro corazón la que llegue a Dios a través de los salmos. Debemos de entonarla nosotros mismos con nuestra manera de expresarnos ante Dios. La música va a salir del corazón, nosotros vamos a hacer las cuerdas, nosotros vamos a hacer el salterio, nosotros vamos a hacer el arpa, nosotros vamos a hacer los címbalos o la trompeta. Pero depende de nosotros mismos ahora el conocimiento, si lo haremos o escucharemos, si haremos el coro, como dice cuando los hombres canten, si escucharemos el coro de mujeres, o si podremos escuchar a través de lo que expresamos el coro de las doncellas. De nosotros depende poder volver a leer este libro que está dividido en 5, acordate, y que cada terminación te vas a dar cuenta cuando alabe su palabra y alabe a Dios. Y de esta manera entender por qué el Señor dejó esta escritura tan hermosa. Espero que nosotros lo disfrutemos todos juntos y que cada vez que ahora nos encontremos en la congregación o viajando, podamos tener un salmo en nuestros labios para el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Te bendecimos, Señor. Te damos gloria, Señor, porque tú nunca dejas nada, Señor, librado al azar, sino que tú conoces todo nuestro corazón y sabes aún y nos dice cómo expresarnos delante de ti. Señor Padre, que siempre podamos tener el Salmo 100 en nuestro corazón, que entremos con alegría, que todos los países del mundo puedan alabarte, conocerte, que todos sepan que tú nos hiciste, Señor, y no que nosotros nos hicimos a nosotros mismos, sino como la ciencia tampoco dice que venimos de una casualidad, Señor, de que algo se fundó sobre un animal. Señor, tú nos hiciste a nosotros y a la medida en la cual aceptamos a Cristo somos ovejas de tu prado. Gracias, Señor, por la comprensión de tu palabra. Ayúdanos a tener cánticos nuevos, Señor, y no quites el cántico hermoso de tu salvación sobre nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Bendecimos este estudio, bendecimos a nuestros hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Clase número 8. Los esperamos entonces en la próxima clase. Que Dios los bendiga.